Dios te bendiga, iglesia, amado hermano, hermana en Cristo, en este nuevo día que el Señor nos da y que podemos estar conectados a través de estos medios. Sinceramente, entendemos que estamos pasando tiempos difíciles, pero el pueblo de Dios, los que somos de Cristo, somos guiados y regidos a través de su palabra. Amén. Y la esperanza que tenemos está puesta en Jesucristo. El día de hoy continuamos con el estudio que estamos haciendo a los Gálatas y vamos a estar en el capítulo 4, continuando desde el 21 al 31, donde vamos a desarrollar el tema la alegoría de Sara versus Agar. Primeramente vamos a estar orando y vamos a estar entonces leyendo la palabra. Oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, a ti, Señor, damos gloria, damos alabanzas por todo lo que estás haciendo, Dios. Tu misericordia es grande, tú sigues sentado en tu trono, Señor, aleluya. Y nada pasa sin tu consentimiento y aprobación, oh Dios. Sabemos que a través de todas estas cosas quieres mostrarnos, oh Dios, de que necesitamos de Dios, necesitamos buscarte, acercarnos más a ti. El hombre necesita arrepentirse de su pecado, necesita volverse a Dios, necesita reconocer que sus acciones no son agradables delante de tus ojos, oh Dios. Pero hay un pueblo que sigue clamando, hay un pueblo que sigue esperando y confiando en tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Que en este día, Dios, tu palabra, Dios, nos redarguya, nos enseñe, nos corrija, nos sane, oh Dios, nos restaure. Que tu palabra, Dios, nos siga dando esa esperanza, dando ese aliento, Señor, aleluya, y ese conocimiento de Cristo Jesús, porque necesitamos llegar a tu estatura, Dios, necesitamos llegar a ese conocimiento pleno en Cristo Jesús, y que nuestras vidas, oh Dios, sean de tu agrado, que todo lo que hagamos sea para gloria de tu nombre, oh Dios. Y todo aquello que se levante contra el conocimiento de Cristo Jesús, sea deshecho, sea desmenuzado, sea vuelto nada, no tenga poder alguno sobre nosotros, sino que sea tu palabra, Dios. Llévanos cada día más al conocimiento de tu verdad, para que pongamos en práctica en tu palabra, para que nuestra fe esté fundamentada en tu palabra, que nada nos haga retroceder, que nada nos haga creer otra cosa, que nada, Dios, nos confunda, sino que nuestra mirada esté siempre en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que derramó su sangre en la cruz, aquel que descendió del cielo, aleluya, para acercarnos a Dios, aleluya, para restaurar nuestra condición de hombre y ser aceptos delante de Dios. Gracias te damos, oh Cristo. Que esta palabra, Dios, obra en el corazón de cada uno de mis hermanos y de todos aquellos a quienes somos confrontados con ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a dar inicio a esta lectura y leemos en nombre del Padre, del Hijo y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Amén. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar,
porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril tú que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aleluya. Ahora Pablo ilustra la diferencia que existe entre un creyente que se ampara bajo la obra redentora de Cristo versus los judaizantes que se apoyaban en la ley. Y para explicar esto, Pablo utiliza la alegoría de Sara y Agar. Una alegoría no es más que una forma literaria o retórica en forma de contraste para transmitir algo diferente a lo expresado. También se puede considerar una transposición simbólica para darle un significado a algo o a lo que ya se había expresado. Por ejemplo, la imagen de la mujer con una balanza en una mano, la espada en la otra y los ojos vendados representa la justicia, ¿cierto? Asimismo, ahora Pablo utiliza esta alegoría de Sara y Agar y utiliza esta historia para tipificar el papel y el contraste entre las obras de la ley y la promesa que se obtienen mediante la fe. Es decir, estas mujeres representan ambos pactos. Por lo tanto, vamos a explicar sobre ambas mujeres y luego hablaremos sobre ambos hijos. Entonces, para esta historia, Pablo prácticamente se traslada al Génesis para representar ambos pactos mediante estas dos mujeres. El pacto de la ley tipificado por Agar, que es el pacto de las obras, el pacto donde Dios dice que si el hombre cumple con todos estos requisitos, vivirá. Adán fue condicionado en el huerto. Se le dijo que no comiere del árbol de la ciencia y del bien, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Y ya sabemos lo que pasó. Si Adán hubiera obedecido y cumplido con aquello que se le ordenó, todo sería diferente, todo estaría bien. La ley nos dice que si cumplimos al pie de la letra, viviremos y no seremos juzgados. Pero con solo desobedecer, violar o rebelarse contra una sola ordenanza, somos destruidos. Sin embargo, con la gracia no es así. Sara representa el nuevo pacto de la gracia. Tenga presente que Sara es la esposa original de Abraham. El pacto de la gracia es un pacto hecho entre Dios y Cristo. Sí, un pacto hecho entre Dios y Cristo. El pacto de la ley fue un pacto hecho entre Dios y el hombre, condicionado a la obediencia de la ley,
para así obtener la bendición de Dios. Pero el pacto de la gracia, vuelvo y repito, fue hecho entre Dios y Cristo. Es decir, que Cristo es quien fue condicionado bajo este pacto e incondicional para los que creen en el nombre de Jesús. Ya que este pacto es por fe, por la fe en Cristo, por la fe en el Evangelio, en la predicación de la palabra de Dios, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya que este pacto produce arrepentimiento genuino en el hombre, produce perdón de pecado, restauración, es gratuito y garantiza salvación y vida eterna, aleluya, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Fue un pacto que fue firmado, ratificado y sellado por la sangre de Cristo Jesús. Jesucristo cumplió con todas las ordenanzas y llevó todo el peso de su carga sobre sí y lo cumplió. Aleluya. Entonces, como ya sabemos, Sara era la esposa de Abraham y Agar era la sierva de Sara. Antes que Abraham conociera a Agar, por disposición de Sara, Sara es su esposa y continuaba siendo su esposa. Ponga atención, presta atención a esto, ya que esto es muy profundo. La gracia es primero. El pacto de la gracia fue ratificado antes que el pacto de las obras. Antes de la fundación del mundo, Cristo lo firmó y lo selló con la consumación y derramamiento de su sangre en aquella cruz del Calvario, en el cumplimiento del tiempo. Por eso la palabra dice en Efesios, vamos a Efesios 1, del 4 al 5. Ahora mismo en Gálatas y al lado está Efesios. Mire lo que dice la palabra en Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aleluya, es tremendo. Es decir, que fuimos amados por Dios antes que el hombre cayera. Antes del pecado del hombre, fuimos amados por Dios. Él nos amó antes según el puro afecto de su voluntad y benevolencia. Antes que el hombre pecara y se convirtiera en pecador. Antes de que el hombre concibiera y cayera a causa del pecado, Dios nos amó, Dios le amó. Dios permitió el pecado para mostrar las riquezas de su gracia. Dios amó al hombre antes de que cayera por el pacto de las obras y predestinó previamente a los que habían de creer en Jesucristo. Ponga atención a esto, mire, nos predestinó previamente a los que habíamos de creer en Jesucristo como Salvador, para gloria y alabanza de Dios, porque el pacto de la gracia fue el pacto que ratificó la salvación y redujo a esclavitud el pacto de las obras. Porque el pacto de la gracia fue primero que el pacto de las obras. Aunque Sara era la esposa, el primer hijo que tuvo Abraham vino por Agar, la sierva de Sara.
Aunque Agar le dio un hijo a Abraham, continuaba siendo una sierva. Nunca sería elevada al nivel de esposa. La promesa de Dios era con Sara, no con la sierva, no con Agar. Pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, Sara concibe y da a luz a Isaac. El cumplimiento de la promesa fue en Isaac y Sara pasa a ser madre de todos nosotros, como dice el apóstol acá a los Gálatas. Agar nunca estuvo destinada a ser esposa de Abraham. Siempre será una sierva. Asimismo es la ley. La ley es sierva de la gracia. La ley es sierva de la gracia. La ley no puede salvar. La ley solo estaba destinada a ser una sierva del pacto de la gracia. ¿Por qué? ¿Quién nos conduce a Cristo? Es la ley. Porque ella devela la maldad que hay en el hombre. Demuestra la condición de pecado que está arraigada al hombre desde su nacimiento. Nunca hubiéramos conocido pecado si no fuera por la ley. Pero la salvación, la redención, aleluya, viene por la gracia. Vienen por la gracia, la salvación, la esperanza, la redención. Vienen por la gracia a través de Jesucristo. La ley destapa lo oculto de los corazones y nos hace pedirle a Dios su perdón. Nos hace pedirle a Dios que la sangre de Jesucristo sea rociada en nuestras vidas. Como bien dice una canción, que solo una gota de su sangre caiga sobre nosotros para que seamos limpios, perdonados y sanados por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. A Él, a Cristo Jesús, sea toda la gloria y la alabanza, hoy y siempre. Si entendiéramos cómo usar correctamente la ley y que ésta se sujete a su señora, todas las cosas funcionarían correctamente, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede? Mire esto, la sirvienta, la sierva, quiere convertirse en la señora de la casa. En su corazón anhela, desea ser la señora. Eso pasa. Sara se dio cuenta de las intenciones de su sierva y no iba a permitir que esto sucediera, que ésta se convirtiera en señora, en esposa, y lamentablemente tuvo que tratarla duramente y echarla fuera. Muchas veces tenemos que pararnos firmes y hacer como Sara y echar fuera a todo aquello que atenta contra la verdad del Evangelio de Cristo. Toda sutileza de pecado hay que reprenderla y echarla fuera. Todos los que ponen su confianza en las obras de la ley, en el legalismo y en cuantas religiones que se han creado, hay que echarlos fuera. Todo lo que atenta contra la verdad de Cristo, todo lo que atenta contra el Evangelio de Cristo, hay que echarlo fuera. No puede quedarse, no puede heredar junto con los que son de la promesa. Agar tuvo que ser echada fuera junto con Ismael, por muy difícil que sea la decisión que tomó Sara, no se podía quedar. Los que son producto de las obras de la ley no pueden quedarse, tienen que ser echados fuera, porque quienes confían en las obras de la ley, quienes confían en mandamientos de hombres, quienes se dejan influenciar por las prácticas del mundo, son desechados por Dios. El cristiano
El cristiano que ha nacido de nuevo, es decir, del agua y del Espíritu, no puede conformarse a este siglo. No puede conformarse con las prácticas del mundo. Tiene que renovar su mente, su manera de pensar, su entendimiento tiene que ser renovado completamente para comprobar la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y solo los hijos de Sara tienen esa capacidad. Solo los hijos de Sara tienen esa capacidad de comprensión, porque saben que la gracia les ha sido dada por Dios, que la promesa ha venido de parte de Dios y de su Cristo. Aleluya. Saben que no pueden ser echados fuera porque de ellos es la promesa. Aleluya. La promesa es tuya. La promesa es para mí. La promesa es para nosotros, los que somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora bien, como bien dijimos, las dos mujeres representan el pacto y los hijos representan a quienes viven bajo el pacto. Ismael es el hombre y es la mujer que viven por las obras. Esperan ser salvos por sus buenas obras. No es que sean malas. Hago la aclaración aquí. Las buenas obras son necesarias y son agradables ante los ojos de Dios. Pero las buenas obras no garantizan salvación. Eso debe quedar claro. Las buenas obras no garantizan la salvación a nadie. Isaac es el hombre y es la mujer que viven y caminan por fe. Son aquellos que tienen su esperanza puesta en Jesucristo y esperan ser salvos por esa gracia divina. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia entre Ismael e Isaac? Pablo dice que Ismael es producto de la carne y que Isaac es nacido según el Espíritu, y que Ismael lo perseguía. Ismael era mayor que Isaac y se burlaba de él. Así sucede hoy, dice Pablo. Los legalistas son más fuertes porque son mayores que nosotros. Las religiones tienen mucho razonamiento frente al Evangelio. Esta gente tenía mucho razonamiento, tenía mucha lógica, mucha interpretación de la ley, mucho conocimiento vago, y muchas veces son más fuertes que nosotros a causa de su razonamiento. Nosotros somos el tipo de Isaac. No nos apoyamos en el razonamiento de hombre ni en la lógica que pueda tener. Creemos por la fe a la palabra de Dios. Creemos que Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne y que solo a través de Él hay salvación. Nosotros no necesitamos esa lógica, pues Isaac es heredero según la promesa, y la lógica, el razonamiento no tiene nada que ver con la fe, y nosotros, tú y yo, somos de fe. Mire esto, cuando leemos en Génesis 25 del 7 al 11, búsquelo y téngalo allí para que después se lo lea. Génesis 25 del 7 al 11, que habla de la sepultura de Abraham. Ahí se puede apreciar algo interesante, y es que ambos hijos, tanto Isaac como Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpela que Abraham le había comprado a Efrón para la sepultura de Sara. Es decir, que ambos fueron a sepultar juntos a su papá, y fue sepultado junto a su esposa, Sara. Pero lo interesante es que ambos hijos, como mencionaba,
lo sepultaron. Es decir, que en cuanto a lo exterior, no había mucha diferencia entre ambos, porque Dios así lo permitió. Dios permite que sucedan muchas cosas. Lo que estamos pasando es porque Dios lo ha permitido. Dios permite que sucedan muchas cosas para mostrar su poder y su gloria. Fue Dios quien endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder. Dios permitió que Ismael fuera un buen hijo, fuera una buena persona, como sucede hoy día. Mucha gente que practica alguna religión diferente al Evangelio de Cristo son buenas personas. Pero ¿sabe algo? Dios lo permite para mostrar que no es la bondad de los seres humanos, no es la bondad del hombre o de la mujer, no, sino que Dios muestra su amor de una manera muy especial y con quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así funciona la gracia. Es Dios quien tiene misericordia y con quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Porque no es de quien quiere, no es de quien corre, no es quien más tiene, no, sino es Dios que tiene misericordia. Y el Señor, sepa esto, amado hermano y hermana, el Señor, el creador de todas las cosas, Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, porque decidió escogerte, decidió escogernos y separarnos a nosotros y mostrarnos su amor. Por lo tanto, amado hermano y hermana, tú no eres hijo de la esclava, eres hijo de la libre. Somos hijos de la libre. Somos hijos de Sara. Y si somos hijos de la libre, somos herederos de la promesa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario, amados, que Cristo sea formado en el corazón de cada uno de nosotros para testimonio de su reino, para testimonio de Dios, para testimonio que hemos sido transformados y redimidos por su sangre, porque su gracia fue derramada sobre cada uno de nosotros para salvación. Aleluya. Cierro con esto. No te dejes esclavizar por el mundo. No te dejes esclavizar por aquellas prácticas, por aquellas religiones que quieren imponernos conductas que van en contra de la libertad que nos ofrece el Evangelio de Cristo. No te dejes influenciar por el poder del mundo y de estas religiones. No dejes que el mundo guíe tu conducta. Debemos permitir que sea el Espíritu de Dios que nos guíe. Que el Espíritu de Dios nos guíe a puerto seguro. Debemos permitir que sea la palabra de Dios la que rija nuestra conducta y nuestro proceder. Dios te bendiga, su gracia, su favor y su misericordia sea sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.